Bendiciones para todos. Todo ocurrió en un día y en una noche. Hechos 16 al 40. Pero vamos a leer inicialmente desde el verso 30 hasta el 34. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos. Padre nuestro, es grande tu nombre, soberano Señor, que habitas en medio de un pueblo que desea escuchar tu voz y tu palabra. Hoy te damos gracias por el privilegio de habernos congregado en este lugar y te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con los que se conectan vía internet. Qué privilegio es que hoy tu palabra puede ser expuesta de manera especial y específica. Oramos para que estos medios nos permitas acercarnos más a ti y poder honrar tu nombre. Te queremos dar culto y te hemos dado culto, pero en este espacio queremos rogarte que nos hables por medio de tu palabra. Háblanos pues, porque te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome su lugar, por favor. Estimados hermanos y amigos, Pablo, Silas y Timoteo continúan con su segundo viaje misionero y después de ser guiados por el Espíritu Santo y ser guiados por el Señor para anunciar el Evangelio en los lugares donde Él ya había sido destinado, y entendiendo que en los temas de salvación, aquellos que vieron la enseñanza pasada o que me escucharon, no es casualidad que todo ocurra, no es nada casual que una persona de repente empiece a escuchar el Evangelio de Dios y tenga una conversión genuina, como le ocurrió con Lidia. No es casualidad, sino que Dios tiene el control de todo de tal manera que se escucha de manera eficaz. Ahora, hermanos, estos misioneros están en Filipenses, una carta que conocemos, y es nombrado a una persona específica. Hablamos la enseñanza pasada de una mujer llamada Lidia que se convirtió, la cual tuvo una conversión genuina. El día de hoy, mis hermanos, usted que ha venido y usted que me está viendo vía internet, me gustaría hablarles bajo el título, usted que está escuchando el mensaje de salvación, me gustaría hablarles bajo el título: todo ocurrió, escuchen esto, en un día y en una noche. Ese es el título. Todo ocurrió en un día y en una noche. Ese es el título. ¿Y por qué? Bueno, antes de observar los versículos del día de hoy, me gustaría tener en cuenta algunas cosas. Que usted y yo tengamos en cuenta algunas cosas. Por un lado, todos estos versículos que vamos a ver son historia. Y cuando hablamos de historia, estamos hablando que esto fue verídico, que fue real, que esto sucedió. Pero el hecho de que sea una historia, debemos entender que es toda una idea de pensamiento y por eso veremos tantos versículos a la vez. Vamos a ver muchos versículos, muchos el día de hoy, pero porque son una historia y yo no puedo enseñar toda una línea de pensamiento del autor, y como son una línea de pensamiento, pues tengo que enseñarlo todo. Por otro lado, no nos detendremos en temas doctrinales, porque hay varios temas doctrinales en este texto, y no me voy a detener en ellos porque simplemente quiero que observemos la idea general del autor. Y por otro lado, la intención es ser fiel al texto tal y como está escrito. Así que con esto en mente y luego de haber ocurrido la conversión de Lidia, vayan conmigo por favor a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 13, para que usted mire lo que ocurrió. Mire lo que dice Hechos capítulo 16,
¿Ya lo tienen, por favor? Hechos capítulo 16. Mire lo que dice. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, dice, y su familia nos rogó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad en ella, y nos obligó a quedarnos. Así que aquí encontramos, hermanos, la conversión genuina de una mujer llamada Lidia. ¿Qué ocurrió luego en Filipos? Están en Filipenses, y les dije a ustedes que eso hace parte ya no de Asia, sino de Europa. ¿Qué veremos en el texto? Por un lado, vamos a ver lo que ocurrió de día, de ahí en adelante. Lo que ocurrió de día. Vayan conmigo al verso 16, ahora sí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Recuerden esto, hermanos, que ellos están en Filipos. Están en Filipos. Y lo primero que vamos a ver es lo que ocurrió de día. ¿Qué ocurrió de día? Vamos a ver la dependencia del creyente. ¿Por qué la dependencia del creyente, pastor? Mire lo que dice el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a ¿qué, hermanos? A la oración. Noten esto, hermanos. Pablo, Silas y Timoteo eran personas de oración. Eran personas que dependían de Dios. Y en medio de ir a la oración, encontramos la necesidad de los no creyentes. Vayan, sigan en la lectura y dice que mientras iban a la oración, nos salió a encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En otras palabras, era una muchacha que estaba poseída por un demonio, la cual adivinaba con eso y le daba grandes ganancias a sus amos. Hermanos, esta práctica de la adivinación era una práctica muy común en Grecia, pero antibíblica. ¿Cómo así? En Grecia generalmente se practicaba la magia, la adivinación, todo lo oculto, lo sobrenatural. Y esto generaba dinero. Pero nos dice que esta muchacha estaba poseída por... Ella era una esclava, era una mujer que había sido comprada, pero al ser comprada, sus amos vieron que ella tenía la forma de darles platica. ¿Y cómo le daba platica? Ella adivinaba cosas. Le decía a la gente, mire, usted va a pasar esto, va a pasar... Era un demonio que estaba en ella. Pero a pesar de que adivinaba y muy seguramente acertaba en eso, esto es antibíblico. Tómelo como referencia, se lo leo. Deuteronomio 18, 10 al 11 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, dice el texto, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni en quien consulte a los muertos. En la palabra del Señor encontramos, amados hermanos y amadas hermanas invitados, que Dios prohíbe rotundamente todo lo que tenga que ver con lo oculto. Nada de brujería, nada de adivinación, nada de agorero. Que se me cayó el vidrio y echémosle agüita porque para que alguien no se corte. Que un gato negro que nos va a pasar algo malo. Que pasé debajo de una escalera y que eso es un agüero malo. Que se bañan con aguas y con cosas. Dios prohíbe eso. Pero en Filipos había una mujer que tenía un espíritu de ¿qué? Adivinación, y eso generaba plata. Era la necesidad de ellos. Pero esta mujer, vamos a ver que reconocía a los siervos de Dios. Mire lo que dice el verso 17. Los reconocía. Verso 17. Esta, hablando de la mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, cuando habla de nosotros está ahí Timoteo, Silas, junto con Pablo, y obviamente cuando dice nosotros, el escritor estaba Lucas ahí también. Dando voces decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Amados hermanos, déjenme detenerme aquí.
Los espíritus malignos reconocen lo que el Señor Jesús está haciendo por medio de sus siervos. Yo me imagino hoy en día, hay hoy en día predicadores que, mejor dicho, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hago? Y se muestran la mejor versión y quiere que los elogien. Esto es lo que esta muchacha está haciendo. Esta muchacha está elogiando a Pablo y a Silas y a Timoteo. Está diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Si fuera un predicador de hoy en día, muy seguramente sacaría pecho y diría, wow, si ve que ella está diciendo la verdad, pues estaba diciendo la verdad. Pero el hecho de que dijera la verdad no quiere decir, amados hermanos, que es lo correcto, porque eso puede enorgullecer al siervo de Dios. Con el Señor Jesús también lo habían reconocido. Esta mujer era divina, y como era divina por el espíritu que estaba en ella, ella entonces decía que eran siervos verdaderos. En Mateo capítulo 5, hablando del contexto del endemoniado gadareno, el Señor Jesús llega a los gadarenos, y en el verso 6 de Mateo 5 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, hablando del endemoniado gadareno. Clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Saben una cosa, hermanos? El diablo sabe quiénes son los siervos de Dios. El diablo puede incluso o tenerte miedo o elogiarte tanto que te puede controlar. Y eso fue lo que quería hacer con Pablo y Timoteo. Pero ¿cuál es la tarea del creyente? Vayan a Hechos 16, 18. Miren lo que dice. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Cómo así? Pablo, Timoteo y Silas seguían predicando en Filipos. Y esta muchacha, cada que los veía, les decía, señores, pónganle cuidado a estos hombres que son siervos del Dios Altísimo. Pero mire lo que dice el 18. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a quién, hermanos? A Pablo. Oiga, le estaban diciendo, oiga, ¿cómo lo hizo de bien? Hay personas que se van de la iglesia a veces o que dejan de congregarse porque dicen, pastor, es que usted nunca me reconoce todo lo que yo hago. Bueno, dígale al diablo que ese sí le reconoce harto. Eso es. Generalmente el ser humano quiere que lo elogien, que le digan muy bien hecho, lo hiciste muy bien, qué chévere. Tenga cuidado con eso porque eso lo puede exaltar. Pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo dice, mas desagradando a Pablo, Pablo se volvió al espíritu y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Así que la tarea de los creyentes no es tanto que los elogien, la tarea es liberar al que está cautivo por espíritus inmundos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de hacer la tarea bíblica? ¿Saben una cosa? Cuando se predica la palabra como es, cuando se ora, cuando se ayuna, cuando se clama, cuando se le dice al pecador, pecador, arrepiéntase, ahí es cuando vas a tener problemas. Pero cuando uno consiente al pecado y lo deja hacer como sea, nunca vas a tener problemas. ¿Qué pasó? Miren las consecuencias. Hechos 16, 19. Miren lo que pasó. Recuerden, Pablo acaba de dejar libre por el Espíritu Santo a una mujer que estaba endemoniada. Y el verso 19 dice, pero viendo sus amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20 de Hechos 16. Y presentándola a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, miren, los reconocen como judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Eso era verdad o mentira? Mentira, ellos no estaban alborotando la ciudad, estaban haciendo libre al que estaba endemoniado. Alborotan nuestra ciudad. Verso 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí se apelaron a que eran romanos. En otras palabras, están diciendo mentiras sobre ellos. ¿Qué pasó con eso? Por haber dejado libre a esta muchacha. Verso 22. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Oiga, qué interesante.
en una ciudad romana, provincia romana en Filipos, donde el judaísmo no tenía ni siquiera una sinagoga dentro de la ciudad sino fuera, ahora los cogen, los arrastran, los azotan y les ordenan con varas azotarlos. Verso 23, mire lo que pasó. Después de haberlos azotado mucho, mire, los azotaron por hacer el bien, no por hacer el mal. Después de azotarlos mucho, ¿qué pasó ahora? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Yo quiero preguntar, ¿eso era justo o injusto? Era injusto. Pero yo digo, Pablo, Timoteo, Silas, Lucas, ¿ustedes por qué se dejaron apresar? ¿Por qué se dejaron atormentar si tenían todos los argumentos para poder soltarse? Vamos a ver que eso también no fue casualidad. Mire lo que dice el verso 24, el cual, hablando del carcelero, recibiendo el mandato fue: tome los presos, métalos presos y métalos por allá, asegúrelos porque ya los azotamos. Un romano azotaba a una persona, según la cultura, 40 azotes menos uno, es decir, le daba 39 latigazos, porque decía que con eso no se moría. Y eso fue lo que los azotaron. Este carcelero los recibe a lo mejor bien golpeados, le rasgaron sus ropas. Dice que les metió en el calabozo de más adentro. Los metió allá, bien adentro, y les aseguró los pies en el cepo. En otras palabras, les puso cadenas. Oiga, estaban siendo tratados como viles delincuentes estos misioneros, solo por haber hecho de día lo que se practica en lo oculto. ¿Y por qué, pastor? Porque de día hicieron libre a una mujer que estaba con un espíritu de adivinación. ¿Qué ocurrió entonces de día, hermanos? Vemos que estos hombres dependen de Dios. Fueron a orar. Vemos la necesidad de los no creyentes. Una mujer que estaba con un espíritu de adivinación y necesitaba ser libre. ¿Qué ocurrió de día? Que esta mujer endemoniada reconocía que eran siervos de Dios, que la gloria es solo de Dios. Que en medio de eso hay una tarea del creyente. ¿Y cuál es la tarea del creyente? Traer libertad a los que están oprimidos por el diablo. Pero cuando hacemos la obra como es, cuando no nos metemos con nadie, cuando al vecino que está en pecado, en fornicación, en adulterio, no le nombramos su pecado y no le decimos que se va a ir para el infierno, muy seguramente no tenemos problemas. Pero estos hombres, por atraer libre a aquel que estaba endemoniado, tuvo consecuencias. ¿Cuáles? Hubo injusticia, maltrato y hasta cárcel. Y en la cárcel hasta le amarraron los pies. Amados hermanos, y usted que me escucha aquí por la internet, quisiera preguntar, si por causa de la obra de Cristo tuvieras que sufrir este tipo de maltratos, ¿dejarías que pase contigo? ¿O dirías, no, apelo a los derechos humanos? Bueno, eso vivieron ellos. Recordemos que en Dios no es nada por casualidad. ¿Por qué ocurrió todo esto, hermanos? ¿Acaso Dios deja sufrir a sus hijos por casualidad? ¿Acaso Dios permite las injusticias en sus hijos por casualidad? ¿Acaso Dios permite que aún golpes en sus hijos por casualidad? Bueno, para entender esto es necesario que observemos lo que ocurrió en la noche. Recordemos que el título de hoy es: todo esto ocurrió en un día y en una noche. Ya vimos lo que ocurrió de día, ¿cierto? ¿Qué ocurrió de día? Lo que ocurrió, que estaban orando, hicieron libre a una persona, sufrieron injusticias, aún los metieron presos. Pero ¿qué ocurrió de noche? Vayan conmigo, por favor, una vez más, la dependencia del creyente. Hechos 16:25. Mire lo que dice. Pero a medianoche, ¿notan eso? ¿Qué habían hecho con Pablo, con Silas y con Timoteo y aún con Lucas, que está escribiendo este texto y está narrándolo tal cual? Los habían azotado y los metieron presos y al otro día muy seguramente los iban a matar. Pero, escuchen esto, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Como Pablo luego a la iglesia de Éfeso le dijo, cantando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Recuerdan eso?
Amados hermanos, ellos van botando sangre. Ellos tienen un turupe aquí de sangre, así un chichón grandote aquí, porque los golpearon. Ellos están sufriendo injustamente. Ellos vivieron como los arrastraron y están metidos en una cárcel. Están amarrados de sus pies con cadenas. Y mire lo que dice el verso 25. A medianoche estaban orando y cantaban himnos a Dios. Naturalmente es posible hacer esto en medio de injusticias, hermanos. Cuando ves que en tu vida hay injusticia, es fácil cantar, es fácil alabar, es fácil congregarse. Hay personas que dejan de venir a la congregación porque dicen, ay, es que mi esposo, ay, es que mi esposa es tan injusta, yo no voy por allá. Pero mire lo que estaba pasando, ellos cantaban, adoraban. ¿Qué ocurrió luego de ello, hermanos? Una vez más, Dios está permitiendo que sus hijos sufran, pero ¿con qué propósito? Miremos la necesidad de los no creyentes. Dice, ¿y los presos qué? Oían. Vayan conmigo al verso 25, punto por punto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Señor, tú estás con nosotros, tú estás aquí. Y los presos oían cómo estos que habían sufrido injustamente, aún así cantaban y adoraban a Dios. ¿Cuál es el resultado del creyente? Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué? Se soltaron. Oiga, si es un creyente no guiado por Dios, no viendo la soberanía de Dios, no entendiendo que cuando se está en la voluntad de Dios, así sea el sufrimiento, hay que soportarlo para la gloria de Él. Muy seguramente cuando ellos vieron las puertas abiertas, las cadenas se soltaron, ¿qué hace un preso? ¿Qué hace un privado de la libertad? Sale corriendo, es Dios, me abrió la puerta. Eso era lo que se esperaba, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Ellos estaban cantando, estaban orando y un terremoto hizo que eso ocurriera. Pero mire lo que pasó, verso 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y ¿qué iba a hacer? Se iba a matar, pensando que los presos habían ¿qué? Huido. Pues hermanos, resulta que en Filipo los gobernantes le dijeron a este carcelero, guárdeme estos presos bien guardados, amárrelos, cuídelos porque mañana, tome, les vamos a dar. Y el carcelero cuando vio que las puertas están abiertas dijeron, juemíchica, se me fueron los presos. Se fueron y ahora pues me van a matar. ¿Y qué dijo él? Primero muerto que dejarme matar. Y se iba a matar. Eso dice el verso 27. Y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían ¿qué? Huido. Algo así pasó con el apóstol Pedro en Hechos 12:19, hermanos. Dios los sacó de la cárcel, pero en esta ocasión ellos permanecen, en Hechos 12:19 dice que Pedro, Dios le abrió la cárcel y a través de un ángel Dios lo sacó y lo sacó. Pero en este caso Pablo, Silas, Timoteo y aún Lucas, en este caso Pablo y Silas específicamente, nos dice el texto, ellos están receptivos a la voz de Dios y dicen, oiga, esto no es casualidad. Al igual que Lidia, que esta se convirtió, eso no es casualidad, nos maltrataron de día, pero aquí de noche Dios está planeando algo. Dios está, por un lado ya permitió que estos indios escuchen lo que cantamos. Por otro lado, algo tendrá que ocurrir. ¿Y qué pasó? Mire lo que dice, Hechos 16:28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos, ¿qué? Estamos aquí. ¿Qué quería hacer el carcelero? Matarse. Pero Pablo dice, oiga, no se mate. Yo sé que usted mañana me quiere matar a mí, pero usted por ahora no se mate. Tranquilo, aquí estamos. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, hablando del carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Oiga, qué cristianismo tan genuino. Estos tuvieron la oportunidad de escaparse y no se escaparon. Yo recuerdo, y tenemos dentro de nosotros un hermano muy querido, muy servicial, que fue parte
de un centro de reclusión, en un tiempo donde hubo una revuelta y muchos quisieron escaparse. Y dizque cristianos. Quisieron saltar las barandas, quisieron esto y muchos murieron. Otros malos también. Esto es lo que está ocurriendo acá. Acá, a pesar de que el terremoto hizo que las puertas se abrieran y las cadenas se rompieran, ellos no se precipitaron a escaparse. ¿Y por qué? Porque Dios tenía un plan con esto. ¿Qué hizo el carcelero? Se precipitó adentro y al ver que no se habían escapado, se postra a los pies. Y vean lo que dice el verso 30 y el texto que leímos. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí hay una implicación espiritual y hay una implicación social. El carcelero, cuando le entregaron a estos presos, el carcelero está en contra de ellos, porque al otro día muy seguramente los iban a matar. Así que él se hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo sé que si ustedes ha habido una cosa rara aquí, está ocurriendo una cosa espiritual rara, ustedes no se han ido, ustedes siguen cantando, el Dios que ustedes tienen es verdad, pero si yo a ustedes me compagino con ustedes, estos de mañana muy seguramente me van a matar. Pero por otro lado, está diciendo: ¿cómo puedo ser para ser salvo de mis pecados? ¿Cómo puedo ser? ¿Qué puedo hacer para ser miembro de la iglesia? Lo mismo que los primeros oyentes del evangelio dijeron: ¿qué debemos hacer? En Hechos 2:37, cuando escucharon el mensaje. Mire lo que dice el verso 31. Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y ¿qué? Y tu casa. Pablo y Silas le dicen al carcelero: cree, ¿quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Ah, bueno, pastor, yo he creído en Cristo y ¿por qué mi familia nada que es salvo? Bueno, ¿qué implicación tiene esta afirmación? Vamos a ver cómo mi casa puede ser salva. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo hago para que mi familia, mi casa, mi papá, mi mamá, mis hijos crean también en el Señor Jesucristo? Vaya al verso 32, vayan a Hechos 16:32. ¿Qué dice? Y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él y a todos los que estaban en su casa. Esto está ocurriendo de noche, hermanos. Todo esto ocurrió en una noche. Parece ser que el carcelero tenía a su familia viviendo ahí en la misma prisión. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no es simplemente creer, porque el creer viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso Pablo se toma la tarea y dice que hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Qué importante es, amada iglesia, usted que me escucha, usted que está aquí, qué importante es que tú una vez por semana digas: pastor, en mi casa se va a abrir mi casa para que allá mi familia escuche la palabra de Dios. Qué bueno es que venga un predicador, que venga un líder, que venga alguien a orar, a enseñar la palabra para que mi familia también sean salvos. Pero si tú pretendes que tu familia sea salvo sin escuchar la palabra, estás en el lugar incorrecto. ¿Qué ocurrió después de esto, de hablarle la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa? Las consecuencias de hacer esa tarea. ¿Qué hizo el carcelero cuando escuchó el mensaje? Por un lado, él sirve. Es una persona que sirve. ¿Por qué decimos esto? Mire lo que dice capítulo 16, verso 33. Subráyalo en su Biblia. Eso se espera de un creyente. Dice: y él, hablando del carcelero, él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, ¿qué dice? Les lavó las heridas. Les lavó las heridas. Amados hermanos, amadas hermanas, usted que está aquí escuchándome, la palabra del Señor nos indica que es importante que usted y yo podamos entender que cuando una persona cree genuinamente el evangelio después de escucharlo, debe servir. Este sirvió, lavó las heridas. Pero no solamente eso, sino que ¿qué dice?
Y enseguida, ¿qué hermanos que dice? Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mira, amado hermano, este fue una persona que no, una vez más, no cedió o no aplazó el bautismo. Este había creído genuinamente, no era un simpatizante. Y el verso 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién? A Dios. Amados hermanos, esta persona se regocijó por creer en Dios. No se regocijó por Pablo, por Silas, se regocijó por el mensaje, porque Dios lo había salvado. Dios había permitido que él creyera. Dice que los invitó a cenar, fue hospedador. ¿Recuerdan la historia de Lidia? Lidia invitó a su casa y dice que rogaba para servir. Este hombre dijo, vamos a mi casa. Les puso la mesa, es decir, los invitó a cenar y se gozaba. Oiga, qué bueno que yo ahora soy un verdadero creyente. Hemos dicho que todo ocurrió en un día y en una noche. ¿Qué pasó en un día, hermanos? En un día, los magistrados, ¿qué pasó en el día? La mujer que estaba con un espíritu de adivinación y Dios la hizo libre. ¿Qué pasó en la noche? Dios permitió que ellos injustamente fuesen llevados, injustamente fuesen maltratados, injusticiados mal. Pero eso Dios tenía un propósito. Ahí Dios tenía la mirada puesta en un carcelero, para que este carcelero oyera el mensaje, él y su casa fuesen bautizados y ahora sirvieran para la gloria de Dios. Qué bueno es eso. Qué bueno es eso, hermanos. Una conversión genuina. Pero ¿qué pasó en el nuevo día? Bueno, en el nuevo día siempre habrá justicia, hermanos. ¿Qué habían hecho con Pablo y con Silas? Injusticia. ¿Con qué propósito Dios lo permitió? Para que un carcelero se convirtiera mientras estaban presos. Pero ¿qué pasó en el nuevo día? Vayan al verso 35, por favor. Cuando fue de día, recuerde, todo pasó en el día anterior y en la noche. Pero cuando fue de día, verso 35, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. O sea, ya no los iban a matar, ya les dijeron, tranquilos, déjenlos ir. Pero el verso 36 dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que los suelte. Así que ahora váyanse y márchense en paz, tranquilos, no pasa nada. Y mira lo que dice en el verso 37. Pero Pablo, aquí hay una expresión, pero Pablo les dijo, oiga, un momentico, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora quieren echarnos encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. En el nuevo día, la justicia llega porque llega. En el amanecer, aquellos que han sido injustos con nosotros van a recibir justicia. Y eso, como dijo alguien por ahí, se me pone arrozudo. ¿Y por qué? Porque tarde que temprano los que están siendo injustos con nosotros, los que nos vituperan, los que nos señalan, bueno, gloria a Dios porque ellos nos abren la puerta para ir realmente a los lugares que Dios quiere que vayamos, para que personas genuinamente se conviertan. Pero tarde que temprano viene la justicia. Pablo tuvo la oportunidad de decir, mire, si ustedes notan con esto, ellos están diciendo, somos ciudadanos romanos. Ellos el día anterior pudieron haber dicho, no me maltraten, soy ciudadano romano, no me echen a la cárcel. Él permitió todo eso. ¿Y por qué lo permitió? Porque ahí ocurrió una salvación de un carcelero y su casa. Pero el verso 38 dice, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales, ¿qué pasó? Tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Notan eso? Tuvieron miedo. ¿Saben una cosa? Este mundo no ha entendido que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y como somos hijos de nuestro Padre, el día que entiendan que el que se meta con un hijo de Dios tendrá su recompensa, tendrán miedo. Sabrán que con un hijo de Dios nadie se mete. Y viendo, mire lo que dice el verso 39, y viendo le rogaron
sacándoles, y le despidieron, salieron. Oiga, en pocas palabras, oiga, váyanse, por favor, cometimos un error con ustedes. Aquí hay una justicia. Dios trae justicia para aquellos que son injustos, pero Dios ha permitido esas injusticias a sus hijos para que otros conozcan de Dios. Y el verso 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, mire, ¿qué pasó luego? Qué maravilloso. Aquí esto me hace gozar. Entraron en la casa de ¿quién? ¿Recuerdas el nombre? Lidia. Verso 40. Entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos. Mire, en Filipos ya había una iglesia en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oiga, como una persona que acaba de sufrir injustamente, como una persona que está siendo maltratada, como una persona que está sufriendo cosas malas, ahora sale de la cárcel y va a los hermanos y les dice, tranquilos, sigan adelante. ¿Saben? El consuelo no era las heridas de Pablo. El consuelo era que aún el carcelero y su familia se habían convertido. Quiero concluir en esta hora y dar algunas aplicaciones. Amado hermano, has tenido que sufrir injustamente por causa de la obra del Señor Jesucristo. A veces no entiendes por qué a lo mejor te robaron, a lo mejor te quitaron la pensión, a lo mejor tuviste que ir a un lugar donde tú no entendías y tú sientes que es una injusticia. Pues hermano, yo quiero hablarle a los creyentes. Aún en medio de las noches más oscuras, el Señor quiere que seamos usados para que los que no le conocen vengan al arrepentimiento. Aún en el lloro, en el llanto, en el desespero, Dios quiere usarte para que otros vengan al arrepentimiento. Y si estás viviendo injusticia, sepa que Dios tarde que temprano traerá un nuevo día donde su justicia brillará de manera especial en tu vida y serás galardonado. Dios te va a bendecir. No dejes de hacer bien y hacer el bien a su tiempo, porque serás recompensado. Síguelo haciendo si eres un verdadero creyente. A veces no entiendes por qué terminaron haciéndote ese comparendo. A veces no entiendes por qué te terminaron robando esa plata. A veces no entiendes por qué a lo mejor se te partió el celular cuando lo pusiste esto, pero gracias a Dios donaron el aro completo para que otros vean bien. Gloria sea su nombre, porque otros están llegando al arrepentimiento. Pero para usted que me escucha hoy, al igual que el carcelero oyó el evangelio y junto con su familia vinieron al arrepentimiento, Dios le dio la oportunidad a este carcelero de venir en arrepentimiento. Y es nuestra oración hoy que entiendas que el Señor Jesús te envía hoy salvación por medio de la exposición de tu palabra, de su palabra. Él murió en la cruz por tus pecados. De casualidad hoy estás viendo este video, me estás viendo por la internet. Has venido aquí. Y si a lo mejor Dios te ha permitido vivir lo que vives, deja que Él perdone tus pecados, no importa lo que estés viviendo. Dile, Señor, yo me acerco confiadamente a ti para encontrar oportuno socorro. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que Dios puede perdonarte? Inclina tu rostro ahí como estás. A Él sea la gloria y oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias. Porque tú has permitido, y a veces nos preguntamos, ¿por qué los pastores sufren tanto? ¿Por qué los siervos de Dios como que no tuvieran mucho? Pero parece ser que eso ha sido para que nosotros podamos creer en ti. Para que ellos traigan el mensaje de manera injusta, pero el galardón más grande tú se los tienes a ellos. Dios mío, si estoy viviendo injusticias, permíteme ver lo que Pablo y Silas vieron. Y era que sabían que era necesario estar esa noche en la cárcel para que el carcelero y su familia, aún teniendo la oportunidad de salir corriendo, diciendo Dios nos liberó, aún siguieron en la injusticia porque sabían que tú los usarías. Y qué bendición es que este carcelero se convirtió. Qué bendición es que esta familia se convirtió. Y qué bendición es que en la casa de Lidia
se congregaron, fueron consolados y perseveraron en el Evangelio. Dios mío, ayúdanos a abrir nuestras casas. Ayúdanos a poder hacer tu obra en medio del lugar donde vivimos. Cuando la gente vea que somos ciudadanos del cielo, ellos van a entender, con estos hijos de Dios no se pueden meter nadie. Nadie puede contra ellos. Y no nos tocarán, porque nosotros servimos al Dios vivo. Y tú que me escuchas, ven en arrepentimiento y de Señor, perdona mis pecados. Ayúdame a vivir para ti, porque este mundo solo trae desastres. Este mundo solo me ha llevado a la desdicha, a hacer lo que no te agrada. Pero has permitido que esta palabra llegue a mi vida y yo te doy gracias por ella. Oramos, creyendo de que tú nos escuchas y bendices conforme a lo que has destinado para nosotros en Cristo Jesús.